Del vicio, una virtud. Es un poemario. Y ya habíamos tenido una cita con una parte de los autores de esa obra que ya está disponible y que ahorita nos van a contar todas las sorpresas y todas las cosas que ha traído este poemario a la vida de estos autores que decidieron unirse para crear esta obra interesantísima y muy bonita. Les doy la bienvenida a todos y a todas al programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Bueno, estoy aquí con Chris y estoy aquí con César. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, Chris, cuéntanos desde dónde estás tú conectándote. Ciudad de México, acá en México. Ah, ustedes están todos en México. También allá, si María se logra conectar, ella también está en México, en Ciudad de México. Ok. Sí, los Sí, porque tres. la vez pasada teníamos España, teníamos Honduras, era Honduras. Honduras y México y Colombia. Eso estaba. Hoy sí ya todos los del mismo país y la misma ciudad están juntitos. Bueno, Chris, yo les había preguntado a los autores la vez anterior cómo habían llegado a participar de este poemario. Entonces, cuéntanos un poquito la experiencia. Claro que sí. Pues es parte de este camino que he estado navegando junto a César. Creo que hemos hecho una mancuerna ya desde hace varios meses, desde hace un buen tiempo, en el cual pues él ha orquestado, ¿no? Esta serie de libros, Imperium, esta saga maravillosa en la que colaboro con él. Y bueno, también de repente se le ocurren algunas otras ideas, algunos otros trabajos, como en la cuestión de poemas. Tuvo la bondad de invitarme. No podía pues rechazar la oportunidad, aunque él bien lo sabe, yo tengo mis reservas en cuanto a mi propio trabajo, por lo menos en poesía, ¿no? La verdad es que creo que en trabajos de narrativa eh, soy un poco más, eh, quizás un poco más hábil, no lo sé, así me percibo. En poesía no tanto, por eso, si me permite César también comentarlo, eh, a él le gusta, ¿no? Lo que hago, él me lo ha comentado, y a veces, por lo menos en poesía, yo no siento que, que sea digno de de, de, de esos comentarios, ¿no? Que recibo de él, no porque tenga un mal gusto el buen César, sino porque eso, ¿no? Me falta como explorar justamente a mí esta parte poética de mi trabajo y quizás acercarme más también a la poesía en general, pues en el quehacer de la lectura, ¿no? Pero bueno, por supuesto no podía rechazar la invitación y escribí un poco también para abonar a a esta conjunción de escritores que también es muy jugosa, ¿no? Al haber diferentes trabajos, diferentes autores y autoras. Chris, cuéntanos un poquitico tú qué haces, a qué te dedicas, si solo escribes. Bueno, cuéntanos todo eso y también cuéntanos de tu bagaje a nivel literatura. O sea, ¿hace cuánto escribes, qué has escrito? Un poquito de todo eso. Creo que sí. Em, bueno, yo soy formado en ciencias políticas eh, en la UNAM. La verdad es que ya estoy casi por titularme, todavía no lo hago, pero la licenciatura es la que he cursado. He trabajado pues en el ámbito electoral acá en el país. He estado haciendo varias cosas, pero siempre, bueno, desde pequeño he tenido la espina de escribir y de crear, ¿no? Fue en pandemia, quizás cuando me dio el tiempo, evidentemente, ante la ausencia de mucha actividad, cuando empecé a escribir más.
tengo una revista, igual es revista, ¿no? Es un proyecto independiente para todo el mundo, para quienes gustan participar. Entonces, desde el 2020 he intentado pulir mi escritura, he trabajado para otras revistas, he colaborado para otros libros como los que César ha maquetado, ha lanzado. Y bueno, la verdad es que aunque no escribo todos los días, sí intento como mantenerme activo, ¿no? Es algo que disfruto mucho, pero que también eh, dejo, ¿no? Como que repose, dejo que se haga un poco de ese trabajo mental, ¿no? Porque me gusta también revisar mis textos 20.000 veces, ¿no? Es quizás lo que me detiene bastante para escribir tanto como lo hace César, por ejemplo. Em, tengo ese vicio, ¿no? De revisarlos 80.000 veces, entonces quizás eso es lo que me detiene un poco, pero me encanta, ¿no? Estar eh, activo en eso que creo que nos gusta hacer. Bueno, César, el libro salió ya para que todo el mundo lo pueda disfrutar el 27 de marzo. ¿Cómo le ha ido al libro? Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esa experiencia. Pues la verdad es que fue sorpresivo. En los primeros días se puso en el número 5 de ventas en Amazon y de hecho impulsó al poemario anterior del que hablábamos la sesión pasada, Orange Nightmare. Entonces fue sorpresivo, fue gratificante, ya era un trabajo del que estaba orgulloso. Creo que cada nuevo trabajo tiene una complejidad que va más allá del anterior, y no porque el anterior sea malo, pero creo que todos nos arriesgamos a más cosas. En este caso, por ejemplo, ya no éramos solo escritores de México, ya éramos de México, Nicaragua, Honduras, España. Entonces, eso le da una posibilidad mucho más amplia, le da una riqueza superior a la obra y pues creo que eso ayudó también al libro, contar con otros talentos, como Yorleni, que es muy joven, hasta Moisés, por ejemplo, que fue mi profesor hace mucho tiempo. Entonces, eso le da un matiz a la obra bastante rico y creo que fue lo que la llevó a que le fuera tan bien, ¿no? Al momento de publicarlo. Bueno, ¿te han dado algún feedback sobre la obra? ¿Algún lector ha escrito alguna reseña o alguien te ha dicho, más allá del círculo pues secreto que está alrededor del libro la primera vez, alguien nuevo que te haya dicho a X o Y de haberlo leído o de estarlo leyendo? Es bastante interesante porque siempre pasa eso, no con todos los libros, pero con la mayoría pasa eso, que alguien llega a hacer algún comentario. Y en este hubo una persona que me comentó sobre los poemas de Moisés, sobre los de Cris y sobre el cuento que escribió este Juan Manuel, él me dijo que le parecía bastante interesante que en un poemario se incluyera un cuento. Entonces, creo que eso también le da una identidad al libro, porque es algo que no se hace. Yo nunca he leído un poemario donde venga incluido un cuento, y es algo que hemos hecho desde el primer poemario. Entonces, eso me satisface mucho. Los comentarios, independientemente de que sean buenos o malos, creo que construyen. Entonces, Claro. en este caso, creo que ese comentario, el que a la gente le parezca peculiar que haya un relato dentro de un poemario, creo que indica que vamos por buen camino y que estamos haciendo algo que no se ve o que no suele verse con suma frecuencia. Quizás si haya algún libro que tenga esa cualidad, pero hasta ahora yo no lo he leído. Entonces, ha habido comentarios más allá del círculo de los lectores, de los primeros lectores, y bastante positivos, la verdad. Entonces, yo estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo en general y de todos los que colaboraron en él. Bueno, Cris, cuéntanos un poquitico cómo fue esa experiencia de enfrentarse al tema que habían expuesto. ¿Cómo te adentraste tú en ese
del vicio una virtud. Claro, ¿no? Porque además más complejo, ¿no? Cuando no escribes tanto poesía como servidor, la verdad es que el entender el vicio como un concepto ambivalente, ¿no? El vicio como quizás una adicción, pero también el vicio como la repetición, ¿no? De lo que el ser humano pues transita todos los días. Y es un concepto que se vuelve amplio cuando lo piensa, ¿no? Al interior uno sobre, sobre una identificación propia, sobre eh, aplicar un realismo de lo que uno es, ¿no? Es decir, ser sinceros, ¿no? Ser sinceras y decir cuáles son los vicios, por ejemplo, que tenemos nosotros, em, cuáles son las virtudes que tenemos, pero que pueden ser a lo mejor, pues no, no identificadas como tal y ser identificadas como lo otro, ¿no? Por supuesto, es un juego de reflexión, es un juego donde hay una introspección. Siento yo que hacer poesía es abrirte, ¿no? Hacia un lector, abrirte hacia la página en blanco y de una forma más íntima, quizás que en otros casos, ¿no? No, no es que lo sea siempre, no es que lo sea exclusivamente, pero para mí ese es el proceso, ¿no? Quizás por lo cual eh, todavía le tengo sus reservas a la poesía y la respeto con quizás demasiado, ¿no? Quizás ese es mi gran vicio en este caso. No sé, siempre desde el título César propone ya una propuesta siempre en los libros que he colaborado con él, en el cual se abre este comentario, se abre una conversación con uno mismo, ¿no? Y es, y el reto también, ¿no? Que conlleva, pues, esperar estar a la altura de un libro como este, ¿no? Que no es poca cosa, que conlleva trabajo, sí, de edición, pero también el trabajo de las personas que están involucradas, ¿no? Intento imaginármelas también escribiendo en sus computadoras, en sus teléfonos tal vez, ¿no? Donde estén, como estén. Y eso también se siente íntimo, ¿no? Eh, nada, es también un privilegio poder estar. Y ese fue como parte del proceso, ¿no? Que he vivido porque es diferente, ¿no? Con los trabajos de narrativa que hago para César, la verdad es que es más, no ligero, pero fluye. Y en poesía tengo que exprimirme al máximo, la verdad es que sí me conlleva mucho, ¿no? Entonces, siempre es divertido, la verdad, siempre es también un honor y un placer. Y espero que los procesos también vayan mejorando y haciéndose más eficientes, ¿no? Con el tiempo. Veremos. Eh, o sea, ¿habías escrito poesía antes del poemario o César te dijo, te invito y tú, por Dios, voy a hacerlo, pero, o ya habías escrito antes? ¿Cómo fue eso? Lo intenté en contadas veces, la verdad es que sí, sí, sí tuve este atrevimiento, pero mi autocrítica ha sido muy severa hasta el día de hoy. Pero lo último que escribí creo que mm, podría encaminarse bien para mi autocrítica, ¿no? Si los demás lo disfrutan, pues maravilloso, ¿no? Es fantástico que a César le gusten. La verdad es que me pone muy feliz en ese sentido porque confío en el trabajo que hace, confío en su criterio literario, por supuesto, y, y eso, pero la verdad es que sí, muy poco he escrito hasta antes del vicio, una virtud. César, habíamos hablado que los escritores como que no se habían conectado, que tú eras el eje central de todo de todo este proceso.
Pero ahora que ya salió el libro, ¿tú les compartiste una copia a ellos del libro digital o de alguna manera? Y si es así, ¿qué han dicho de las otras participaciones? Que cómo ellos, así que digamos que Chris, y bueno, yo puse esto, tú decías que te gustaba, pero ahora estoy leyendo lo de Juanma y yo, lo de Yuri, entonces, ¿cómo ha sido ese compartir y ese enfrentar esos textos unos con otros? Mira, lo que pasa con María, ella me ayuda mucho a editar, pero en este tipo de libros yo no le doy nada a editar porque siento que se pierde ese factor sorpresivo que tienen los autores cuando Ajá. ven ya la obra terminada, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con Chris cuando escribimos lo de Imperium es que yo le planteo la idea nada más. O sea, le digo, mira, trata de esto, va de tal y tal cosa, yo lo voy a situar en tal fecha, pero tú puedes hacer algo con lo que tú quieras y con lo que ese libro te esté diciendo. Funciona igual con los poemarios. O sea, para Orange Nightmare, yo sí les dije a los autores como, esto lo escribí en un sillón naranja, de ahí el nombre, que era como una pesadilla de ese color. Un nombre bastante absurdo, si se quiere, pero que era muy personal, muy íntimo, ¿no? Y que al final es el resultado que dio. Y pasó lo mismo con Del vicio una virtud, porque cuando yo le estaba enseñando los poemas a Juan Manuel, tenía como, y creo que lo manifestó en nuestra reunión pasada, decía que era sumamente introspectivo, por ejemplo, mi parte, y que la tenía que releer, pero en el caso de Yorleni decía que era una poesía muy joven, muy iniciativa, muy tierna, muy dulce, muy bastante intensa en cuanto a lo sentimental, y eso le daba un contraste a la obra. Igual con Yorleni pasó lo mismo cuando leyó, por ejemplo, lo de Moisés y lo mío, me decía, es que la verdad no estoy acostumbrada a esto y no entiendo nada. Pero claro, es una niña de 17 años que se está abriendo camino en el mundo de la poesía. Es evidente que le hace falta todavía mucho que leer, que está experimentando cosas nuevas. En el caso de Moisés, cuando se lo enseñé, pues es profesor de literatura, es un experto, es una persona sumamente culta en la materia. Cuando yo le enseñé, de hecho me reuní con él para... A él le gusta leer lo que yo escribo, pero le gusta tenerme enfrente, ¿no? Entonces, para decirme lo que piensa y para Sí. hablar. Y fue muy gratificante porque él lo que más valoraba era la riqueza, la variedad que tenía el libro. O sea, que ningún autor se parece a otro. Por ejemplo, igual María es como lo asemejo a la poesía de Yorleni, pero con mucha mayor madurez. La de Chris me gustó mucho porque es algo que yo personalmente no había leído y que me gustó. Fue realmente una sorpresa porque estoy acostumbrado a leer a Chris en prosa y cuando lo tengo en poesía fue como, ok, no. Porque él ya me había dicho que no era un trabajo del que se sintiera tan orgulloso ni de sus mejores trabajos, pero para mí fue encontrarme con una sorpresa bastante buena, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno también el camino de los primeros lectores. Por ejemplo, tengo dos que siempre están ahí leyendo lo que yo escribo, pero cuando les mandé el poemario completo, igual fue como, a ver, ambos me dijeron, déjame procesarlo porque no entiendo, no encuentro ese eje del que parte todo, pero creo que al final cada uno expresa lo que siente. En la contraportada del libro lo pongo, cada autor expresa lo que siente bajo el concepto de esas palabras, ¿no? Del vicio una virtud. Entonces, fue bastante interesante. Y ya ahora que se tiene completo, pues creo que es una de las obras más ricas que he hecho hasta ahora, no solo culturalmente, sino también en el sentido de la temática del libro, que es, eh, a pesar de que sea vicio y virtud nada más, es bastante amplio lo que se hizo. Bueno, y ahora, ¿qué, qué, qué quieren del libro? Ya que ya está listo. O sea, una cosa es cuando uno lo planea, cuando está el proceso, pero ya el libro está listo, disponible para todo el mundo. ¿Cómo lo van a llevar a más personas? ¿Qué han planeado hacer?
pues aquí estamos en el podcast. Obviamente esta es una herramienta para darlo a conocer, pero ustedes en tantos países diversos, tantas personas que tienen un círculos a su alrededor distintos, ¿qué han planeado para llevar el libro a cada vez a más personas? Pues mira, como te comentaba hace un momento, tenemos ya planeado expandir no solo el lenguaje principal, que es el español, sino trabajar en su traducción y hacer una edición en inglés y una en francés, que son las principales por ahora. Entonces, creo que eso funciona muy bien como una herramienta para expandir el público al que puede llegar. Entonces, eh, eso como primer paso, quizá quienes nos escuchan piensen que no es mucho, pero también te lo comentaba, traducir un libro a veces es sumamente complicado porque tienes que dar A el veces, mismo enfoque o tratar, sí, a veces tratar no de que siempre sea es muy complicado. Y un claro. poemario, o Entonces, sea, por favor. sí, claro, es que, por ejemplo, es lo que se dice del Quijote, ¿no? Que es el libro intraducible por el lenguaje que tiene y por lo que evoca. Sí, pero al mismo tiempo la poesía hay veces que no se puede expresar en tan fácil o con la misma intensidad o, vamos, con la misma intención, ¿no? Entonces, eh, es el primer paso que queremos dar para expandir el público que tenemos hasta ahora y que eso ayude también a los otros libros y a los que vienen. Buscamos espacios como este que nos brindan oyentes que pueden convertirse en futuros lectores. Entonces, pues utilizamos todas las herramientas. Quizá en cuanto a editoriales no hemos tenido, o yo personalmente no he tenido una experiencia tan grata porque en una editorial hay muchas limitantes. O sea, ya ha habido reuniones, pero siempre está eh, este autor sí, este sí. Y los demás no, porque no encaja con lo que la editorial hace o con su línea. Entonces, creo que eso limita sumamente la obra. Si esto lo hubiéramos publicado con una editorial, no hubiera sido una antología. O habría sido una antología bastante limitada. Probablemente me hubieran dicho, es un poemario, no podemos meter un cuento si es un poemario. Entonces, por esa parte estoy muy satisfecho. Hay personas que aportan mucho y de diversas maneras a la creación de los libros, que no es un proceso fácil, o sea, es el tiempo de escribir y cada vez lo entiendo más, o sea, entiendo que Juan tiene que ir a trabajar y llegar a escribir y ver si puede hacer algo, igual Cris, igual María, Yorleni tiene que, ese día se conectó a la entrevista desde la escuela, Desde el entonces colegio. entiendo cada vez más que como escritores pues vamos sorteando esas dificultades que se nos presentan, pero que pues al final luchamos contra ellas para tener este tipo de resultados, ¿no? Del que, como ya dije, estoy bastante orgulloso. Entonces, pues cualquier espacio que podamos aprovechar es muy bueno, ayuda mucho cuando, por ejemplo, los autores comparten o eh, todas las publicaciones que yo he hecho las ha compartido Cris, María, Juan. Entonces, eso ayuda y va abriendo camino a un público más amplio. Liz, ¿tú ya leíste el libro, las otras intervenciones? No completamente, pero estoy en ello. Y bueno, de lo que has leído, aparte de lo tuyo, qué te ha comunicado? ¿Qué impresión te ha dado? Em, pues abona un poco también a esta eh, comparación, esta contrastación de la que habla César. Por supuesto, es, eh, n- lo digo con la mejor de las intenciones, es notoria, pero en un sentido rico, ¿no? En un sentido en el que puedes encontrar pedazos de más, ¿no? No de una cuestión uniforme, ¿no? Eh, es decir, encontrar otras mentes, encontrar otras formas de escribir, encontrar eh, propuestas, ¿no? Lo cual, pues también enriquece lo que uno puede también llegar a aportar. Por supuesto, en Orange Nightmare no pude participar por este temor, ¿no? De mi propio trabajo. Y en ese trabajo creo que ya una vez que entré, ¿no?
que tuve este honor. Es un orgullo para mí estar en los libros en los que César me invita de siempre, por supuesto. Y ya una vez que me atreví, pues también dar la oportunidad de aprender de los demás, ¿no? De, de saber cómo es lo que plasman en su poesía y cómo lo hacen, ¿no? Y por supuesto, llevarme algo, un pedacito de ellas y de ellos. Eh, Prometo que lo voy a terminar, pero sí, o sea, cuando lo lees, por supuesto que este contraste es muy jugoso, muy sustancioso, ¿no? Creo que, creo que sobre todo para mí es aprendizaje. Creo que por ahí va, para también, pues intentar estar a la altura, ¿no? De los autores que están ahí, porque no es solo pertenecer, sino justamente, ¿no? Intentar eh, proponer algo que, que no sea solo por cumplir, ¿no? Creo que eso es también importante, no es solo cumplir, sino intentar hacer lo mejor que uno puede. Eh, y nunca terminamos de aprender, ¿no? Entonces es, es eso. Y, y tratar de siempre abrir los espacios, por ejemplo, en Iguales Revista también intentamos dar la difusión de los trabajos que hacemos para que pueda llegar a todas partes, ¿no? A todas las partes posibles. ¿Has escrito poesía después de lo que te comprometiste a presentar al poemario? ¿O escribiste el poemario y ya la poesía por ahora no? Eh, Más bien escribí, o sea, a partir de la propuesta de este poemario, escribí como dos partes, ¿no? Entonces dije, vamos a mandar una parte para ver cómo funciona, cómo lo ve César, ¿no? Cómo lo toma incluso, pues, pues los demás autores. Si me dan, chance de codearme con ellos. Y la segunda parte, pues, se la envié, digamos, aparte, para justamente como ver si funcionaba una parte o funcionaba la otra y tenerlo ahí también un poco como en reposo, en lo que vuelve a carburar esta parte mía de la poesía, ¿no? Por supuesto que una vez en esta experiencia mm, me siento con un poco más de confianza, pero también con esta responsabilidad de seguir aprendiendo y esperemos que pueda fluir un poco más esta parte mía. Claro, porque es, es, es que es muy raro. A mí la poesía siempre me pareció extraña. De acuerdo. Yo empecé a escribir poesía, no sabía que estaba escribiendo poesía porque eran una especie como de análisis conceptuales, emocionales, privados. Entonces yo solo quería verlos en el papel para poder contemplarlos y luego decir, entiendo o no entiendo lo que está pasando, pero era como sacarlos de aquí y ponerlos allá, pero no salían, las palabras no salían como de la misma manera que cuando uno escribía la prosa, porque también escribí prosa desde chiquitín. Entonces era muy simpático como eso. Lo otro que también ayuda mucho y creo que el libro en eso es muchísimo más valioso o muy valioso es en leer poesía de otras personas. Cuando estaba en el colegio no nos hicieron leer mucha poesía, la verdad. No sé cómo sea allá, pero aquí muy poca poesía. Esos eran cosas como que ya el profesor, incluso no era profesor de español, sino era como otro profesor que le gustaba la poesía y salía con, vamos a leer esto, y en biología, bueno, está bien, leamos algo, pero no era algo así como parte del currículum. A veces sí había cosas ahí, pero no era como sumergirse en ese universo, ¿sí? No era como vamos a intentar comprender de qué se trata esto, sino como hay que ver poesía, el soneto y las partes y cómo sonaba y una cosa y la otra. Ya, listo, el examen y se acabó a lo que vamos. Pero no vamos a escribir, no, una cosa muy seca, la verdad.
Entonces ya cuando ya cuando la poesía llegó de otra forma, pues uno se enamora de eso, o por lo menos le da curiosidad. Y eso planteó una posibilidad muy interesante para mí, para poder esbozarlo. Ahora que tienen un libro, un solo libro, donde tengo varios autores, ¿sí? Edades diferentes, generaciones distintas, pues obviamente es un libro que también es como una pequeña escuela para poder aprender, para poder, ¿cómo se dice? Tener una radiografía de la poesía del siglo XXI a nivel latinoamericano y de habla hispana. Entonces me parece supremamente interesante analizarlo así, porque, porque es que lo que hablamos la vez pasada, digamos, escuchando ahorita a la mentalidad de Chris, que ese universo político, él lo tiene guardado, pero lo deja salir. O sea, eso en la poesía debe estar eso también ahí. Entonces, no sé si han pensado o han visto la manera de llevar eso como a los colegios, como a la gente joven, como a aquellos que quieren aprender un poco más de poesía. ¿Han buscado, han analizado esa posibilidad? Pues la verdad es que también es complicado aquí en el país, sobre todo porque no existen tantos programas culturales y porque yo recuerdo que igual en la escuela no se nos enseñaba, digamos, de una manera más profunda ni la poesía ni la literatura. Era como leer y decir que entendimos o era muy superficial. Entonces, creo que eso sería complicado. Obviamente, a mí siempre me gusta acercarme a escritores, no solamente jóvenes, de todas las edades, pero me parece una labor bastante redituable el incentivar a que no solo se lea, sino a que se haga literatura. ¿No? Creo que vivimos no solo en un país, en un continente bastante rico en colores, en variedades, hay un montón de cosas que nos brinda oportunidades u ocasiones para escribir. Mucho de por ejemplo, con Orange Nightmare, eso lo escribí en un sillón anaranjado, pero hay historias que he escrito porque salí a tomar algo y vi a alguien que me hizo querer inventarle una historia. Entonces, creo que hay mucho de dónde escribir y una temática muy rica en lo social, en lo político, en diversas maneras. También México es un país que tiene un montón de historias, de leyendas, de folclore del que se nutren todas estas historias, ¿no? Entonces, tenerlo de primera mano, y creo que ocurre en muchos países de Latinoamérica, pues fortalece estas historias que me gusta saber que se están contando. Yo cada que Chris me envía algo, me sorprendo y lo agradezco mucho porque me gusta mucho lo que hace. Y con los otros autores ocurre lo mismo. O sea, cada que Juan me envía algo es como retroalimentar no solo la lectura, sino lo que yo quiero hacer. O sea, darme cuenta de que, como tú decías, lees eso y te das cuenta de la diversidad en cuanto a la literatura y lo que se puede hacer. El cuento de Juan para Del vicio una virtud me pareció fantástico. Creo que cada vez que lo leo me gusta un poco más o encuentro más detalles que me gustan. Y lo mismo ocurre con los otros autores. Hay partes que me gustan mucho en Yorleni, que es muy joven. Creo que ese tipo de poesía no la tendríamos si no tuviéramos a alguien tan joven como ella. Entonces, sí me gustaría, pero es bastante difícil. Pero claro, las puertas están abiertas. Igual, Chris, que tiene la revista Iguales, creo que es el objetivo, encontrar estos autores que quizá nunca tendrían o verían la oportunidad de ver sus textos y sobre todo nosotros como lectores no tendríamos la oportunidad de encontrarnos con ellos si no existieran este tipo de espacios. Entonces, por lo pronto, pues no creo que haya una posibilidad cercana, pero pues siempre están abiertas este tipo de convocatorias o de libros en los que se puede dar la oportunidad a nuevos escritores de que compartan su talento. Yo tengo una pequeña idea que espero que después sea una más grande
de comenzar a abrir un espacio para los sistemas, los escritores autopublicados a nivel de los hispanohablantes, Latinoamérica y bueno, que también hay en Estados Unidos que escriben, pero en español y en otros países. La idea era, hay diferentes ferias del libro. Creo que estuve hablando con alguien y me dijo que había una feria del libro de autopublicados en alguna parte. Y yo, oh, vea, pues tenemos que saber dónde es porque hay que llegar allá de alguna manera. Si tal vez no podamos todos viajar, pues es que ya no es tan difícil decir, imprimamos el libro en ese lugar y que lo se presente a través de manera virtual, en reuniones de Zoom o lo que sea, y que el libro físico esté ahí, el libro electrónico también, y los autores están ahí de manera virtual ofreciendo el libro a la gente que pase. En ese mismo orden, dije, eso lo mismo lo podemos hacer con un stand pequeñito, pequeñito, en una feria del libro. Por ejemplo, ahorita viene la Filbo acá a Bogotá, la Feria del Libro de Bogotá, y creo que hay ferias del libro en todas partes. La idea era como comenzar a buscar la manera de decir, bueno, debe haber un rincón, y si no hay un rincón adentro, hacer un rincón afuera, hacer un cambucha afuera y ofrecer estos libros porque la gente los necesita, necesita llegar allá. Entonces ahí les dejo la idea para ver cómo entre más mentes haya, más chévere se cocina el asunto. Cris, yo quería que me hablaras un poquitico de la revista. ¿La revista es en papel, es física o es virtual? Y básicamente de qué temas se habla en la revista. Como dicen que también presentan los libros, entonces, ¿de qué se trata la revista? Claro, por supuesto, también buena idea, por cierto, antes, es una buena idea porque, antes de pasar a la revista, porque justamente los espacios de ferias del libro a veces están, eh, pues dominadas, ¿no? Por grandes editoriales, entonces creo que justamente la autopublicación es buscar espacios, ¿no? Buscar las rendijas entre, pues, un sistema que quizás ya está, si no dominado en su totalidad, por lo menos parcialmente, ¿no? Entonces creo que también es una buena idea, una buena práctica que pensaremos en algo por ahí. Y bueno, pasando a lo de Iguales, la verdad es que Iguales Revista también surge en pandemia, ya llevamos un par de años publicando, es digital, es gratuito. em, Quizás pocas o casi nunca hemos rechazado, salvo trabajos que quizás no vayan de acuerdo con eh, el pensamiento de la revista, ¿no? Y igual la revista se llama así por Hannah Arendt, ¿no? Esta idea de cómo entre la igualdad también reconocemos la diversidad y desde la diversidad reconocemos la igualdad, ¿no? Es jugar un poco también con eso, es adoptar esta idea arendtiana, es intentar también, ¿no? Aunado a esto, buscar entre las rendijas de lo que ya existe para dar más oportunidades, dar un espacio a todas y a todos quienes lo necesiten o incluso quieran probar, ¿no? Eh, Recibimos de todo, ¿no? Cuentos, reseñas, ensayos, poesía, por supuesto, fotografías, dibujos. Y tenemos un apartado donde justamente hacemos promoción de los trabajos en los que solo participaron, en los que colegas participan, ¿no? Que nos envían, que nos eh, proporcionan también los datos, ¿no? Y por supuesto ahí van a encontrar, si no lo han hecho, los links de todos los libros en los que eh, César ha tenido esta encomienda, ¿no? Y alguno por ahí también de lo que hemos hecho. Hemos también trabajado con libros en iguales revistas, es decir, tenemos dos libros, también son gratuitos, de colaboradores nuestros que tenemos ahí. Uno es de poesía justamente, eh, combinado con narrativa, como nos gusta hacer estos campechanos, y
tenemos uno más que es de trabajo, un poco más de trabajo reflexivo, ensayo, ¿no? Sobre el transporte público acá de la Ciudad de México. Entonces, eso, igual la revista también me ha ayudado como a tener siempre esa chispa, ¿no? Esa llama encendida de seguir creando y haciendo literatura, porque justo a veces el tiempo se va en otras cosas y darle tiempo a esto a veces es difícil, pero no puede uno dejar de aferrarse a ello porque pues es increíble, ¿no? Entonces, igual si necesitan un espacio, igual la revista siempre va a estar para todas y todos. Y César ya ha colaborado, por cierto, entonces, por si quieren leer un poco más. ¿Cómo se encuentra? O sea, ¿cómo la encontramos? Tal cual, igual es revista, en Facebook, en Instagram, el Blogspot igual es revista.blogspot.com. Eh, tenemos X, creo también, pero está abandonado, así que mejor ni lo busquen, al menos hasta nuevo aviso. Y Ok. creo que ya, serían Igual esos es tres. revista Así es, en Instagram y en Facebook por ahora para que vayan allá. Y no, yo voy a ir también a chismear por cualquier favor. cosa. Claro, no, es que sobre todo un espacio de que se pueda llegar uno a vincular y que te digan, bueno, pues trae lo que tú quieras, escribes. César, hablando de eso y que cualquiera se puede vincular a lo de la revista, me imagino que no, sé que hay más proyectos en camino que tienen que ver, por lo menos hay otro poemario en camino. La idea de estar hoy aquí también en el podcast es que si hay algún otro escritor que dice, levanta la mano y dice, yo quiero participar, me imagino que podrá tener la posibilidad de participar en el siguiente poemario. Sí, claro. Bueno, todavía no. Apenas se lo iba a mencionar a Chris porque es algo que... Bueno, es que Chris sabe que siempre estoy escribiendo y haciendo cosas nuevas, o sea, no importa. Pero sí, a mí me pueden encontrar no sé, en Instagram como ADB César Ojeda. Si alguien quiere colaborar de alguna manera, pues las puertas están más que abiertas a que lo hagan. Igual en la revista en Iguales está... eh, es un poco, ¿cómo decirlo? La publicación no es mensual, tarda un poquito más, pero es bastante interesante. Siempre cambian las temáticas, que de hecho yo la primera vez que colaboré con él pasó algo extraño, bueno, gracioso, porque yo solo quería colaborar. Ya se me había pasado una edición que era sobre mascotas, que le dije, es que no pude escribir nada. Y yo estaba tan ansioso de colaborar con su temática de deportes que yo no leí las bases. Yo le dije, dime de qué y para cuándo. Entonces yo nunca leí que eran 6 cuartillas y tenía un cuento de 57 páginas que al final tuve que recortar a 37 y que tuvieron, me hicieron el favor de publicarlo íntegro, ya lo había recortado. Entonces es un espacio bastante amigable para los nuevos escritores. Entonces, a mí me pueden encontrar como ADB César Ojeda en Instagram o César Ojeda en Facebook. Y pues si alguien quiere o está interesado en los diversos proyectos, pues siempre se puede hacer algo, se puede trabajar para que su material sea incluido. Y pues eso a Cris y a mí creo que nos satisface mucho el que cada vez haya más gente compartiendo su talento de diversas maneras. Que Cris, por ejemplo, tiene mayores posibilidades porque él acepta ensayo, fotografía, dibujo, Sí, en hasta la revista. video. En la edición de deportes hubo por ahí unos videos bastante interesantes. Entonces, las posibilidades son muy amplias. Y con nosotros, pues igual, el que quiera colaborar con algo en Imperium. Mi idea con Imperium, siempre se lo mencioné a Chris, fue cómo funcionan los cómics. O sea, por ejemplo, este Spider-Man, y a veces llega un escritor que le da una muy buena historia y luego llega otro. Entonces el personaje no decae.
En este caso creo que funciona de la misma manera porque es una historia que abarca 400.000 años y hay mucho de dónde cortar. Entonces, eso es interesante. Y pues tenemos, como ya lo mencionaste, el poemario en el que estoy ya empezando a trabajar otra vez. Viene un libro de cuentos que se llama ¿A dónde van las pelucas cuando mueren? Y también, digamos que la segunda parte del primer libro de cuentos que se publicó de Acuerdos de Comodidad, que ahora se va a llamar De Acuerdos de Comodidad. Entonces, pues si alguien nos está escuchando y tiene intención de escribir, tiene esta inquietud, podría colaborar con nosotros. Bueno, pues la invitación es para que vayan y lean Del vicio una virtud, un poemario diferente que tiene un cuento, que tiene a autores de diferentes países, desde España, México, Nicaragua, Honduras creo que también, y todas estas ideologías, diferentes generaciones. La recomendación que siempre hago, cuando lean un libro en Amazon, sea que lo compraron o sea que tienen el Kindle Unlimited y lo leyeron o leyeron una parte, dejen una reseña en Amazon. Es supremamente importante que ustedes dejen su reseña. Si les gustó, diga, me gustó por esto y por esto. Si leyeron uno solo y ese no les gustó, mira, leí este poema y no me gustó, pero no solo diga no me gustó, diga, ¿por qué no le gustó? Eso es supremamente importante, ¿sí? Porque como es arte, pues no estamos aquí para gustarle a todo el mundo, eso no. Pero cuando usted escribe y expone la razón por la cual eso le gustó o no le gustó, al escritor, al autor, lo enriquece un montón. Usted no se imagina la cantidad de sabiduría que se adquiere cuando uno lee una reseña que es clara, que es concisa, que es honesta, ¿sí? Que puede ser emocional, pero que es honesta. Y si no me gustó porque no entendí un jopo de lo que decía ahí, esas palabras rebuscadas, yo lo quería buscar en el diccionario. Ah, bueno, ya sabemos que hay un nicho ahí. Me gustó mucho porque es que era muy romántico y me acordé cuando era una niña y yo quería así, yo escribía y mis noviazgos me hizo recordar cuando los novios de mi colegio. Ah, bueno, eso nos sirve. Pero no se quede con la impresión, escriba la reseña. Es supremamente importante. A Cris y a César les agradezco muchísimo que nos hayan dejado entrar en este universo del vicio una virtud. A ustedes dos muchísimas gracias, caballeros. Y pues saludos a María, que no pudo estar con nosotros. Entonces, los esperamos a ver en los próximos proyectos de este universo que César ha abierto y que pues hay un montón de gente ahí vinculada con todas estas ideas que a él se le ocurren. Es como una máquina de literatura que no se detiene jamás y que crea y sigue creando. Entonces, pues fabuloso y esperamos todo lo que viene, que haya muchísimas cosas más. Ponerá a sembrar suavecito la idea de lo de las ferias del libro. Y a ustedes que nos escucharon y que nos vieron aquí en las diferentes plataformas, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos en el próximo episodio. Y ya de mi parte, les voy a invitar a que también, si quieren, pueden ir a Amazon y leer Iguana Juan, porque todo placer tiene su precio. Hasta la próxima y los espero en el próximo episodio. Chao, chao. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.